Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno. Hoy les traigo el capítulo 3 del fanfic de Godzilla contra Gamera, la parte 1. Si este capítulo 3 tenga mucho apoyo, sacaré la parte 2 del capítulo 3 del fanfic y bueno, sin nada más que decir vamos a empezar. Nuestra historia comienza con los protagonistas, que estos últimos después del ataque del monstruo radiactivo Godzilla en la planta nuclear de Miyama en ese momento. Es un poeta. ¡Es un poeta! Y Naoko Okumura, esta última, está entregando las tazas de café, mientras que Goro Maki, Hiroshi y Makoto están mirando la televisión para descubrir la razón por qué Godzilla no destruyó la planta nuclear de Miyama en ese momento. Y Makoto Ayashida dijo Maki y Okumura, decía Makoto, y Goro Maki decidió ver a Makoto Ayashida que iba a decir algo importante en ese momento, y este último dijo: pienso que los dinosaurios poseen un instinto de volver a su hogar. Y ahora tengo la prueba. Decía Makoto. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Y en ese momento Goro Maki se levantó de su asiento y al descubrir que el monstruo radiactivo Godzilla tiene ese instinto, este último dice que Godzilla también tiene ese instinto, ¿verdad? Decía Goro Maki algo asombrado y Makoto Ayashida dijo: sí, exactamente. Es como un radar que responde al eje de la Tierra y las aves también lo usan, decía Makoto, y Hiroshi Okumura dijo algo asombrado con su voz alta: ¿las aves? Decía Hiroshi, y en ese momento Hiroshi Okumura mira a Goro Maki y Makoto Ayashida con sus caras de confundidos en ese momento. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Hiroshi dijo: perdón. Me preguntaba por qué el monstruo Godzilla abandonó la planta nuclear de una forma tan repentina en ese momento, decía Hiroshi Okumura algo confundido, y en ese momento aparece Naoko Okumura, que esta última también decidió acompañar con los protagonistas mientras hablaban sobre el monstruo radiactivo Godzilla en ese momento. Esa es una excelente pregunta. Y Goro Maki dijo a Hiroshi Okumura y Makoto Ayashida que no fue porque absorbió suficiente radiación. Decía Goro Maki, y en ese momento Hiroshi Okumura le entrega la foto del monstruo Godzilla a Makoto Ayashida, y este último al ver la foto donde aparecen las aves en ese momento, y Makoto dijo: aves migratorias. Decía Makoto Ayashida, y Hiroshi Okumura dijo: una multitud de aves migratorias se dirigen hacia el mar y Godzilla los sigue. Y debe haber algún tipo de vínculo, decía Hiroshi, y Makoto dijo: tienes un punto interesante, y Godzilla estaba mirando en la misma dirección, y Godzilla sintió el magnetismo. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! Y si es así, entonces todavía hay esperanza. Decía Makoto Ayashida, y este último se levanta de su asiento y dijo: si podemos hallar una forma, Okamura, decía Makoto, y Hiroshi Okumura dijo: sí. Decía este último, y Makoto Ayashida dijo: tengo un viejo amigo que se llama Minami, que es geólogo. Decía Makoto, y en ese momento Makoto Ayashida le entrega la foto a Hiroshi Okumura, y este último se sintiera la cabeza en ese momento. Algunos centímetros más tarde. Y mientras tanto, en algún lugar lejos de la civilización, vemos a la isla de Oshima donde apareció el monstruo radiactivo Godzilla en el primer lugar, y vemos a Hiroshi Okumura y el Dr. Minami, que estos dos últimos fueron a la isla de Oshima para ver si la isla está con radiación y también para averiguar en dónde despertó Godzilla en ese momento. Creo que es muy obvio que sí. Unos minutos después, vemos a Goro Maki y los demás protagonistas están probando una especie de máquina de radio de sonido para así detener la amenaza del monstruo radiactivo Godzilla en ese momento, y de pronto Goro Maki escucha el sonido de un teléfono, y este último fue a ver para contestar el teléfono en ese momento, y Goro Maki dijo por teléfono: hola Instituto Ayashida. Okumura, soy Maki. Sí, de acuerdo, profesor. Decía Goro Maki llamando a Makoto Ayashida, que en ese momento está probando la máquina de radio en el proceso. Y Goro Maki dijo al profesor Makoto, que era Hiroshi Okumura en el teléfono, y este último fue a ver para hablar con Hiroshi, y Makoto Ayashida dijo: Okumura, ¿qué dijiste? Ya veo. Es posible, decía Makoto mientras corta la llamada de Hiroshi Okumura en ese momento, sabiendo que hay un plan para detener la amenaza de Godzilla en el proceso. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. 2 minutos después, vemos a Makoto Ayashida, que está con el primer ministro y sus compañeros y la Fuerza de Defensa Nacional de Japón, que están reunidos para saber cuál era el plan para detener la amenaza del monstruo Godzilla en ese momento. Y un científico, que este último tiene una botella con gas.
para mostrar algo muy importante y el científico dijo: como ven, podemos provocar una erupción aplicando una pequeña fuerza y que funciona en los mismos principios que este líquido. Y usando la misma teoría es posible. Decía el científico y en ese momento Makoto Ayashida y el primer ministro están pendientes lo que decía el científico en ese momento. ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! Y el científico siguió hablando explicando que provocar una erupción en el volcán en cualquier momento. Decía el científico y este último decidió devolver la botella a los compañeros del primer ministro en ese momento. Y Makoto Ayashida dijo: el problema es cómo llevamos a Godzilla hasta el volcán, decía Makoto, mientras en ese preciso instante le muestra a los demás los documentos del plan para atraer al monstruo radiactivo Godzilla hacia el volcán en ese momento. Esa es una excelente pregunta. Y el otro ministro al ver el documento este último dijo: como ha quedado claro en los documentos que les han entregado en ese momento, estamos seguros de que tenemos la respuesta. Decía el otro ministro y el sexto ministro dijo algo confuso: no lo entiendo. Está diciendo que Godzilla responde a un instinto de volver a casa y quieren crear una onda sintética que lo atraiga, decía el sexto ministro y el otro ministro dijo: aunque sea posible provocar una erupción artificial, ¿qué daños ocasionaría a la gente que vive en las cercanías? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y el ministro 7 dijo: la lava no fluirá fuera del cráter, las aldeas cercanas saldrán ilesas, decía el ministro 7, y el otro ministro dijo algo seriamente que sí, pero pienso que sería mejor que dejaremos a Godzilla en manos de los militares, es lo mejor. Creo que es muy obvio que sí. Decía el otro ministro y en ese momento Makoto Ayashida, al escuchar que lo que había dicho el otro ministro este último, se puso serio al saber que el plan para llevar al monstruo radiactivo Godzilla hacia el volcán lo tomarán en cuenta los militares de Japón en ese momento, y el primer ministro dijo: los militares darán su mejor esfuerzo. Pero al mismo tiempo el profesor debería continuar con su proyecto, decía el primer ministro, y Makoto Ayashida se sintiera la cabeza, significando que sí en ese momento. 3 minutos después, nos encontramos con la ciudad de Japón, que la civilización están preparando la llegada de Godzilla hacia Tokio en ese momento. Perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame. Y unos coches que están llegando hacia el gobierno de Japón, y aparece la bandera de Alemania en ese preciso instante, y apareció el presidente de Alemania en ese momento. Y no vino solo, también llegó el presidente de Estados Unidos, que en cual lo está acompañando con sus hombres, y los presidentes decidieron entrar el gobierno de nacional de Japón en ese momento. Eres grande, Drake. Y cuando todos los presidentes de los otros países están todos reunidos junto con Japón en ese preciso instante, y el hombre americano que está acompañado con el presidente de Estados Unidos, dijo el primer ministro: nuestro Consejo de Seguridad Nacional ha tomado una decisión, decía el hombre americano, y el presidente de Estados Unidos dijo algo de lo que podemos estar completamente seguros. Que sería efectivo para destruir a Godzilla es usar armas nucleares, decía el presidente de Estados Unidos en ese momento, y el primer ministro no dijo nada mientras escuchaba la conversación de los presidentes en ese preciso instante. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Y el presidente de Alemania dijo: la Unión Soviética ha tomado también una decisión, vamos a utilizar armas nucleares contra Godzilla solo como última alternativa, decía el presidente de Alemania, y el cuarto ministro y su compañero no dijeron nada también mientras escuchaba lo que decía el presidente de Alemania en ese momento. Y el presidente de Estados Unidos dijo: si Godzilla reaparece en Japón o en las aguas costeras japonesas, permitimos usar armas nucleares. Esta es una solicitud directa de nuestro presidente al primer ministro de Japón, decía el presidente de Estados Unidos en ese preciso instante. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. Y el presidente de Alemania dijo: primer ministro, usted sabe que tenemos la capacidad de detener a Godzilla usando armas nucleares, nada más salvará a Japón, decía el presidente de Alemania, y el presidente de Estados Unidos dijo: tiene razón. Decía este último, y el primer ministro solo observaba con mucha atención lo que están diciendo los presidentes de los otros países en ese momento. ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! Y el presidente de Alemania en ese momento se puso serio en ese preciso instante y dijo: la explosión nuclear será limitada, no creo que necesitamos mucho poder para poder matarlo, debemos hacerlo fuera del agua, decía el presidente de Alemania algo serio, y el primer ministro en ese momento solo se mantuvo callado en ese preciso instante. Y hubo un silencio en la zona mientras el presidente de Alemania solo esperaba la respuesta del primer ministro en ese momento. Eso sí es de gángsters, de gángsters.
Y en ese preciso instante el silencio se rompió en ese momento cuando el presidente de Alemania, al ver que el primer ministro no hizo ninguna respuesta en ese preciso instante, y dijo: puede entenderlo si Godzilla nos ataca, el siguiente lugar que atacará será nuestra base de misiles en Vladivostok, no tenemos ninguna intención de esperar a ser destruidos. Decía el presidente de Alemania y el primer ministro todavía no dijo nada mientras escuchaba lo que está diciendo al presidente de Alemania en ese momento, y el presidente de Alemania dijo: respondanos, primer ministro. Necesitamos su consentimiento. Decía el presidente de Alemania algo serio. Flashback. Vemos al primer ministro y sus compañeros que están todos reunidos para hablar de algo muy importante en ese momento. Y el segundo ministro dijo algo confundido al primer ministro: ¿qué ministro de defensa? ¿A qué armas nucleares se refieren los rusos y los americanos? Decía el segundo ministro algo confundido, y el tercer ministro dijo: una mini bomba de 1 kilotón cada una. Casi la mitad de poder de la que se usó en Hiroshima, decía el tercer ministro, y el segundo ministro dijo: el director general, si Godzilla llega a Tokio, ¿cuál sería la evaluación de los daños? Decía el segundo ministro, y el cuarto ministro dijo algo serio: que eso es algo que no podemos calcular. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Decía el cuarto ministro algo serio, y el segundo ministro dijo: usted es un científico que prevé si se usan las armas nucleares. Decía el segundo ministro, y el quinto ministro dijo: estoy seguro que los 5 kilómetros cuadrados serían destruidos, pero el pueblo sería evacuado para entonces. Decía el quinto ministro, y el sexto ministro dijo: los daños nucleares serían menos graves. Es posible que no tengamos más remedio que utilizarlo. Decía el sexto ministro, y el ministro 7 dijo: no debe saltar a conclusiones, ministro de Finanzas ha olvidado la lluvia radiactiva que conlleva una bomba atómica. Además tenemos pruebas de que las armas nucleares destruirán a Godzilla. Decía el ministro 7, y el sexto ministro dijo: si Tokio es destruido, nuestra economía también lo será. Parece que no ha comprendido ese hecho, ministro, decía el sexto ministro, y el ministro 7 dijo: solo me pregunto si las armas nucleares realmente destruirá a Godzilla. Nunca lo sabremos. Decía el ministro 7, y el cuarto ministro dijo: si no lo intentamos, ¿cómo vamos a saberlo? Decía el cuarto ministro, y en ese momento el ministro 7 se puso serio en ese preciso instante, y el primer ministro solo suspira mientras tomaba una taza de agua en ese momento, y de pronto el jefe de la Fuerza de Defensa de Japón dijo: ¿me permite la palabra? Decía el jefe de la Fuerza de Defensa Nacional de Japón, y el primer ministro dijo: adelante, jefe de gabinete, decía el primer ministro. ¿Y tú quién rayos eres? Y el jefe de la Fuerza de Defensa de Japón, identificado como el jefe de gabinete en ese momento, y este último dijo: armas nucleares, incluso a pequeña escala, son difíciles de cuantificar. Los americanos y los rusos no los usan en el campo de batalla debido a eso. Decía el jefe de gabinete, y el segundo ministro dijo: así que no se han probado completamente, decía el segundo ministro, y el jefe de gabinete dijo: sí señor, decía este último, y el cuarto ministro dijo: entonces piensas que quieren experimentar en nosotros, decía el cuarto ministro, y en ese momento el tercer ministro mira al primer ministro y dijo: señor, si negamos su solicitud seremos diplomáticamente aislados. Decía el tercer ministro algo preocupado en ese preciso instante, y el primer ministro, sin otra opción, decidió hacer algo en ese momento, y este último dijo: gracias caballeros por compartir sus opiniones, decía el primer ministro. Fin del flashback. El primer ministro dijo a los presidentes de los otros países que déjenme citarles los principios generales de Japón. Ni poseemos ni utilizamos las armas nucleares. Esos bastardos me mintieron. Con lo que se ha dicho, no podemos permitir su utilización ahora. Eso es definitivo, decía el primer ministro, y el presidente de Alemania dijo: el orgullo de su país está en juego, Rusia ya ha perdido un valioso submarino nuclear a causa de Godzilla. Tenemos todo el derecho a destruirlo, decía el presidente de Alemania algo molesto, y el presidente de Estados Unidos dijo: este no es momento para discutir sobre los principios. Decía el presidente de Estados Unidos, y el primer ministro dijo seriamente que el momento oportuno es cuando están en juego los principios, no podemos perder la cabeza por esta crisis. Si usaremos las armas, pero destruirían el equilibrio que los convirtió en una fuerza disuasiva, sería el fin, esa es la naturaleza de las armas nucleares, decía el primer ministro, y el presidente de Estados Unidos se quedó decepcionado al escuchar lo que había dicho el primer ministro en ese momento. Eso no me lo esperaba. Y este último siguió hablando y dijo: ustedes piensan que lo estamos haciendo por un asunto de egoísmo.
Pero ¿qué hay ustedes? ¿No es egoísta el deseo de los soviéticos y los estadounidenses de usar las armas nucleares? Pero, ustedes también son egoístas. Decía el primer ministro algo serio, y en ese preciso instante tanto con el presidente de Estados Unidos y sus hombres están susurrando de por qué Japón se negó de usar las armas nucleares para así detener la amenaza del monstruo radiactivo Godzilla en ese momento. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y el presidente de Alemania y sus hombres también se susurran de la misma opinión del primer ministro en ese preciso instante, y este último siguió hablando en ese momento y dijo: ya han decidido. Hablaré personalmente con sus líderes con respecto al apoyo de nuestro país. Decía el primer ministro algo serio mientras se levanta de su asiento y terminando su reunión de los presidentes de los otros países en ese momento, mientras tanto en la dimensión de Gamera. Han pasado un año después desde la batalla de Gamera y Gyaos y también la misteriosa desaparición del guardián del universo en ese preciso instante. Y la ciudad de Japón está reconstruyendo la ciudad de Tokio después de la batalla de Gamera y Gyaos hace un año en ese momento, y durante en el invierno en la nieve que en ese preciso instante ya había llegado a la ciudad de Japón y también de Tokio en ese momento. Y vemos a unos niños y niñas que están mirando en el cielo ya de noche en ese preciso instante con sus telescopios en ese momento, y vemos una chica que estaba escuchando la radio que decía que un meteorito estaba llegando a la atmósfera del planeta Tierra en ese preciso instante. Y la chica al escuchar lo que había dicho la radio en ese momento, esta última se queda sorprendida y al darse cuenta que los niños y niñas están mirando en el cielo en ese preciso instante, y la chica dijo en voz alta: niños, salgan de ahí en este preciso instante, decía la chica, y los niños y niñas ignoran la advertencia de la chica en ese momento. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y de pronto la chica escucha un sonido de un teléfono que estaba en el bus en ese preciso instante, y la chica dijo por teléfono: aló, decía la chica, y vemos un hombre que está hablando con la chica en ese momento, y al igual como la historia original, el hombre dijo a la chica que se viene un misterioso meteorito que está a punto de llegar a la atmósfera del planeta Tierra. Y deben salir de ahí en este momento. Y en ese preciso instante la comunicación del teléfono comienza a fallar en ese momento y la chica dijo: aló, decía la chica, y en ese preciso instante los niños y las niñas vieron que hay algo cayéndose en el cielo en ese momento y saliendo también una luz junto con el meteorito en ese preciso instante. Y la chica al darse cuenta de eso decidió advertirles a los niños y las niñas que sacaran de ahí en ese momento y la... ¡Corre, perra, corre! La chica dijo en voz alta: niños, callaos, decía la chica algo preocupada en ese preciso instante, y los niños y las niñas al escucharlo decidieron correr donde estaba la chica en ese momento. Y el misterioso meteorito llega a la zona donde no hay gente en ese preciso instante, y el meteorito termina estrellándose en la zona y causando un temblor muy fuerte, sacudió por toda la zona donde estaba la chica y los niños y las niñas en ese momento. Y cuando el temblor ya había terminado en ese preciso instante, tanto con la chica y los niños y las niñas se quedaron sorprendidos y a la vez asustados por la situación en ese momento, y mientras tanto en las afueras de la ciudad de Japón y también la civilización en ese momento, nos encontramos en una isla que se llamaba Aogashima, donde estaba el monstruo volador Gyaos. Que después de la derrota de Gamera, este último de alguna forma había llegado a la isla de Aogashima para vivir ahí lejos de la civilización, y también ya ha obtenido más crías de Gyaos, que eran 5 durante unos meses y un año en ese preciso instante. Y el monstruo volador Gyaos, al ver la luz del misterioso meteorito que ya había llegado a la atmósfera del planeta Tierra en ese momento, y este último da un rugido mientras con la ayuda de sus crías ya crecidos, decidieron aprender a volar para no solo cazar los animales y los humanos, sino es también investigar la misteriosa llegada del meteorito que ya había llegado a la atmósfera del planeta Tierra en ese preciso instante. ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y bueno amigos, eso fue todo, espero que hayan gustado este fanfic. Si este capítulo 3 y esta parte 1 tenga mucho apoyo, sacaré la parte 2 sin nada más que decir, me despido, chao.